a todos, un gusto saludarlos. Hola, Camila, está Camila, Gabriela, Ricardo, Carla, no, Alexia. Muy buenos días con todos, saludos a los estudiantes. Estamos dando inicio a esta mañana. Siempre un cordial saludo, muchachos. Vamos a empezar la clase. Para ello vamos a ir viendo los materiales. Ya está. Espera un instante para poder dejar todo ok y poder comenzar con la clase correspondiente al día de hoy. A ver, ya estamos, ya estamos. Mientras tanto, también le agradecemos los saludos a Pablo, Ángela, Andrea, también mis saludos, ¿sí? Y a todos los presentes, en general, los saludos esta mañana. Vamos entonces a ya compartir el material, ¿sí? Buenos días, también mi administradora, dice, también buenos días. Listo. Ahí tenemos. El día de hoy vamos a estudiar el tema independencia, ¿no? Independencia, o también conocida como las corrientes libertadoras. ¿Está bien? Independencia en Perú o las corrientes libertadoras. Muy bien. De repente tú preguntas o pasa por tu mente, ¿por qué la expresión corriente libertadora? ¿No? Profesor, ¿por qué lo llamo así? Porque no sé si tú recuerdas, existía la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, ¿verdad? Claro, corriente libertadora del sur y corriente libertadora del norte. ¿Con qué está relacionado, profesor? Con el hecho de que don José de San Martín, por ejemplo, va a venir de la parte sur. Ya, acá también tenemos el saludo de Jean Paul. Gracias, Jean Paul, muy amable. Muy bien, entonces, veamos. Resulta que tú has escuchado hablar que don José de San Martín, cuando era joven, San Martín fue educado en España. Claro, porque San Martín era un criollo. Y por ser un criollo, San Martín, eh, hijo de españoles, fue enviado a estudiar una carrera militar, ¿ya? La semana pasada te comenté, pues, seguramente de la invasión napoleónica, ¿no? Entonces, cuando San Martín fue educado en España, San Martín va a tener que también pelear a favor de España contra los franceses. Es su juventud, pues, su etapa juvenil, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, don José de San Martín va a tener que pelear ahora, primero por su tierra. Para eso los criollos se habían organizado en lo que denominamos la Junta de Buenos Aires. ¿Has escuchado hablar? Claro. La semana pasada mencionamos juntas de gobierno. Entonces, la Junta de Buenos Aires lo convoca don José de San Martín. Y don José de San Martín va a formar el llamado Ejército de los Andes. ¿Por qué esa denominación? ¿Por qué la denominación Ejército de los Andes? Porque San Martín, para venir al Perú, o antes de Argentina, pasaría a Chile, pero tendría que atravesar la cordillera, ¿sí o no? Como tú podrás ver, de la zona argentina, ojo, aquí tú ves en el mapa, bueno, es un pequeño mapa, pero se ve la zona de Mendoza, ¿no? ¿Ves? Mendoza, Santiago, Maipú, también acá está Chacabuco, ¿ves? Pero de la zona argentina tenía que pasar a Chile a través de la cordillera. Ojo con eso, ¿sí o no?
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? San Martín va a cruzar los Andes o la cordillera por una zona conocida como los Patos de Uspallata, ¿ya? La zona de los Patos de Uspallata. Por ahí va a cruzar. Excelente. Resulta que el primer objetivo de San Martín va a ser ir a Chile. Algunos pudieran preguntarse, ¿no? Profesor, acláreme un asunto. ¿Por qué San Martín debía liberar primero a Chile y no al Perú? Bueno, tú debes pensar que cuando habían organizado los argentinos de la Junta de Buenos Aires, habían organizado campañas hacia el Alto Perú, en la época de Abascal no les había ido bien. Mira, si te fijas, de Argentina hacia el Alto Perú, lo que es Puno, ¿no? O bueno, en todo caso, pasando por la zona boliviana, en esa zona Abascal había puesto bastante tropas y lo había vuelto una zona casi invencible, ¿no? No imposible, pero muy complicado. Por eso San Martín optó por una nueva estrategia. Si quería llegar al Perú, primero debía pasar por Chile. Claro, tendría que independizarlo primero a Chile y como tú ves en el dibujo, luego vía marítima vendría al Perú. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de la independencia de Chile? La primera gran batalla que San Martín va a llevar a cabo en Chile es la batalla de Chacabuco, en la que San Martín va a obtener una gran victoria. En Chacabuco, primera victoria de San Martín. Luego, San Martín avanzará a otro lugar llamado Cancha Rayada. Sin embargo, en Cancha Rayada, las tropas de San Martín fueron derrotadas. La pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? La batalla clave, la batalla decisiva, es la batalla de Maipú, ¿no? La batalla de Maipú, porque con esta batalla Chile va a lograr o va a sellar su independencia definitiva. Entonces, una pregunta clásica es, ¿con qué batalla Chile logró su independencia? La respuesta es Maipú. Una preguntita. Cuando los chilenos lograron su independencia, ¿qué le proponen a San Martín? A ver, ¿qué le dicen? Claro, le proponen que sea su gobernante. Los chilenos estaban muy agradecidos y le piden a San Martín que asuma el gobierno. Pero San Martín les explicó que debía continuar su labor hacia el Perú y por lo tanto no aceptó. Ojo con eso. Claro, San Martín tendría que venir al Perú. Por lo tanto, la pregunta que vamos a hacer a continuación es, ¿quién asumió el gobierno de Chile? A ver quién me contesta. En vista que San Martín no asumió el gobierno de Chile, ¿quién asumió el gobierno de Chile? A ver quién me contesta. A ver, les espero. Ya, pero ¿qué Bernardo? ¿Bernardo qué? Bernardo es su nombre. No, sí se llama Bernardo, pero su apellido, ahora sí, O'Higgins. Muy bien, muy bien. Ahora sí está completo ya. Bernardo O'Higgins, correcto. Él es el primer gobernante de Chile ya, Chile independiente. Ahora, la expedición debía prepararse hacia el Perú. Quiere decir que las tropas de San Martín debían prepararse en Chile, ¿o no? Claro. Las tropas de San Martín se habrían de preparar en Chile.
Un instante. Muy bien. Entonces ahora se va a preparar la campaña para el Perú. La campaña para el Perú, ¿de dónde partiría? A ver, la campaña del Perú, ¿de dónde partiría? Claro, de Valparaíso, porque estaban en Chile. No, estaban en Chile. Entonces tenían que prepararse. ¿Está bien? San Martín tenía en mente venir al Perú y, como se dice, iba a ser una independencia en tránsito pacífico, con una monarquía constitucional. Sí, don José de San Martín tenía en mente es que el Perú pueda ser una monarquía constitucional. Pero el desembarco en Paracas, como tú puedes ver el dibujo, ahí está, ¿no? Más o menos el desembarco en Paracas nos muestra, dicen algunos autores, 4.118 hombres. 4.118 hombres. Lo que lleva a la pregunta siguiente: ¿quién financiaba esta expedición? Porque una campaña militar implica inversión en cuanto a armas, alimentos, embarcaciones, sueldos de oficiales. Entonces, ¿nunca pasó por tu mente de dónde salió tanto financiamiento? Por ejemplo, la Junta de Buenos Aires tenía el apoyo de burgueses argentinos, ¿no? Burguesía argentina. Claro, pero ahora para el Perú, además de los argentinos, tendrían que colaborar la burguesía comercial chilena. Claro, como dice Fabiano, también de Valparaíso. También. ¿Por qué Argentina, Chile estarían dispuestos a colaborar con el Perú? ¿Te has puesto a pensar cuál es la razón por la que, por ejemplo, Argentina ayudó a la independencia de Chile, ¿no? Y ahora también seguía colaborando con Perú, pero también habría entonces apoyo financiero, económico de Chile, ¿sí o no? Entonces lo que podemos notar nosotros es que Chile, por ejemplo, estaba apoyando económicamente al Perú. Entonces, cuando San Martín desembarcó acá en Paracas, claro, acá tengo una respuesta muy bien. Hay varias respuestas interesantes. Por ejemplo, Alison y Renata han hecho dos comentarios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Alison dice, porque ahí se centraba en el virreinato, y Renata dice, era necesario independizar el Perú para asegurar su independencia. Todo tiene que ver con el hecho de que Perú era el centro del poder español, ¿no? Ahí está. Ah, claro. Para que San Martín pueda venir acá al Perú, fue necesario contar con la gran colaboración de Lord Tomás Cochrane. Lord Tomás Cochrane, ¿ya? Lord Tomás Cochrane. Era un marino de origen británico, ¿ya? Algunos biógrafos dicen que era escocés de nacimiento, escocés de nacimiento. Otros libros dicen que era inglés, ¿no? Pero en general, pues, podemos decir que era un marino brillante
que fue contratado para dirigir la Escuadra Libertador. Claro, ¿no ve que San Martín era general terrestre? Entonces era necesario un almirante que dirija la Escuadra Libertador. ¿Dónde desembarcan? Desembarcan en Paracas. ¿Y el cuartel general cuál va a ser? Pisco. Muy bien. Sí, ya contestamos la pregunta de Andrea también. No hay problema. Ahora hablemos de la conferencia de Miraflores. Cuando San Martín llegó al Perú, ¿quién era el representante o quién era el virrey, en ese momento? Cuando San Martín llegó al Perú, ¿quién era el virrey? Mm, Claro, Joaquín de la Pezuela. Joaquín de la Pezuela. Entonces, el virrey Pezuela invita a San Martín a una conferencia. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, conversar acerca de qué pensaba San Martín o hacer aquí. Resulta que en esta conferencia no asistió ni San Martín ni el virrey. Ojo, ni San Martín ni el virrey asistieron. Repito, don José, un instante, por favor. Sí, un instante.
Hola, hola, ya estamos por acá. Hola, hola, hola chicos. Disculpen chicos, tuve un pequeño percance, pero no estamos ya. Acá estamos, seguimos. Resulta, seguimos. Ya hasta ahora sí. Mira, resulta que San Martín y el virrey Pezuela habían quedado para reunirse, sin embargo, ninguno de los dos asistió. Ojo con eso, ni uno de los dos asistió. Mandaron delegados, pero la reunión sí se realizó. O sea, sí hubo conferencia en Miraflores. Y en esa conferencia en Miraflores, el representante o los representantes de el señor San Martín era el señor Tomás Guido, el señor Álvarez de Arenales, ¿ya? Mientras que los representantes o el representante del virrey Pezuela era Hipólito Unanue. Es bien curioso que Hipólito Unanue, siendo un precursor importante del Perú, en este momento haya sido representante del virrey Pezuela. Qué curioso, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque no se supone que Hipólito Unanue era un precursor del Perú. Mm, Sin embargo, Hipólito Unanue contaba con el prestigio de ser uno de los criollos más ilustres. Y lo que San Martín le pide a sus representantes es que expresen la voluntad del Perú de conseguir la independencia y de que se establezca un sistema monárquico constitucional, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está el detalle. Entonces, yo pregunto a todos ustedes, lo que pasa es que San Martín sí quería que el Perú tenga un sistema monárquico, pero ¿esto qué implicaría? ¿Traer un nuevo príncipe para el Perú? Entonces, el representante del virrey Pezuela era Hipólito Unanue. ¿Sabe lo que le dice a ellos? Que acepten la Constitución de Cádiz. ¿Qué? Sí, que acepten la Constitución de Cádiz. ¿Qué implica esto? Lo que pasa es que en las Cortes de Cádiz se había aprobado una constitución liberal, ¿te acuerdas? Y esa constitución decía que habría de haber igualdad entre españoles y americanos. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo aceptar una constitución que, por decirlo así, ya no rige? Es que algo estaba ocurriendo en España, ¿sabías? En España había acontecido la famosa Revolución Liberal de Rafael del Riego. Esa revolución liberal implicaba que en España se trataba de establecer un gobierno liberal monárquico constitucional. Rafael de Riego
había o se había sublevado y había puesto en aprietos a España. El rey Fernando VII estaba en aprietos nuevamente, porque esto es 1820. Entonces, ¿qué cosa le dice Hipólito Unanue? Acepten la Constitución de Cádiz. Le estaba hablando de que nuevamente se establecía la Constitución de 1812. Quien había tomado el poder era el general liberal Rafael de Riego. En serio, eso fue en 1820. Y este general decía, se debe establecer otra vez la vigencia de esta Constitución de Cádiz. Pero claro, tú dirás, profesor, un momentito, eso solo fue temporal, porque con el tiempo lo van a derrotar este general y España volverá a, a tener su gobierno de monarquía absoluta. Eso fue solo momentáneo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de el hecho de que San Martín envió a sus representantes, pero seamos sinceros, ellos solo llevaban mensaje, ellos no decidían. Aunque sí hubo la reunión, no podemos decir que fue una reunión exitosa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahí quedó la reunión y San Martín decidió enviar sus tropas a la Sierra Central. ¿Cuál es el objetivo de ir a la Sierra Central? Por ahí, buscar el apoyo de poblaciones campesinas, conseguir el respaldo de ellos y hacer algo así como montoneras. Claro, algunos dicen, profesor, pero si eran yanaconas campesinos, pero algunos eran esclavos, eh, mitayos, los que trabajaban en las minas, lo que tiene que hacer el señor Álvarez de Arenales es reclutar voluntarios y traerlos a la causa patriota, efectivamente, ¿sí o no? Es así que se va a convocar en la Sierra Central a muchas personas. ¿Qué buscaba este señor Álvarez de Arenales? Conseguir el respaldo de poblaciones indígenas que se unan a la causa de la independencia. Eso buscaba, ¿sí o no? Pero antes de ello, hubo una batalla llamada Cerro de Pasco, en la que los españoles enviaron sus tropas para evitar que Álvarez de Arenales siga avanzando, porque uno era reclutar voluntarios y dos era con sus tropas tratar de cercar la capital. ¿Te das cuenta? ¿Ya? En esa batalla de Cerro de Pasco podemos decir que, aunque es un triunfo patriota, ya se pudo observar la presencia de campesinos. Lo que pasa es que los españoles le llamaban montoneras, porque los veían como soldados del montón, porque se supone que no tenían preparación militar. ¿Entiendes? ¿Qué reacción tendrán los españoles? Les van a llamar, perdón, lo van a denominar el motín en Apuquio. ¿Qué pasó?
el ejército español va a reaccionar al enterarse de la derrota en Cerro de Pasco. Las propias tropas españolas, al mando de Canterat, José de la Serna, van a sublevarse contra el virrey Pezuela y lo van a sacar. ¿Qué? ¿En serio? En realidad el motín de Napoquio es, por decirlo así, un golpe de estado contra el virrey Pezuela. Y lo sacaron. Y es así que la Serna asume de nuevo, o diré, el gobierno. Y viene la conferencia Punchauca. ¿Qué cosa es la conferencia Punchauca? Resulta que el virrey José de la Serna y don José de San Martín se van a reunir, ya, se reúnen. ¿Sabías tú que San Martín y la Serna de alguna forma se conocían? Ya te dije que San Martín estudió en Europa, en España. De hecho, se conocía con muchos militares españoles. Sobre todo que San Martín, como te comenté, en su juventud peleó a favor de la independencia o a favor de España para expulsar a los franceses. ¿Sí o no? En esta conferencia, ¿qué es lo que vamos a ver? En un primer momento, allá, Luis pregunta a Lucero Ordóñez. Lo que ocurre es que los peruanos o el ejército libertador consiguió una gran victoria en Cerro de Pasco. A eso se suman varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que incluso un batallón llamado Numancia se pasó al lado patriota. También se dice que Cochrane en el mar estaba logrando algunas victorias. Entonces, los españoles sentían que esto era, por decirlo así, descuido, negligencia de su virrey. Ellos querían una mano más dura, más firme contra San Martín. Por lo tanto, optaron por destituir al virrey Pezuela. ¿Ya, Lucero? Y quienes se sublevan son sus propias tropas. Ya, muy bien. ¿Dónde queda Punchauca? A ver, ¿quién sabe? ¿Dónde queda Punchauca? ¿Quién sabe? Muy bien, Paul. Sí, Punchauca está en Caraballo. Correcto. Punchauca está en Caraballo, es cierto. Camino a Canta, ¿no? Como quien se quiere ir a Canta, ¿no? Pero está en Caraballo, correcto. Don José de San Martín y la Serna van a conversar. Lo que es evidente es que San Martín quería proponer una monarquía constitucional. Se diferencia de la monarquía absoluta porque en una constitucional hay ciertos, ¿qué te digo? Bueno, el rey tendría que respetar la constitución, respetar la ley. En un primer momento, la conversación fue de que podría ponerse un gobierno provisional a cargo de la Serna, ¿no? Gobierno provisional. Y hasta se podría tener un monarca español, o perdón, un monarca constitucional que sea aliado a España. Claro, pero al principio hubo un acuerdo, al principio, pero luego ya la Serna empezó a decir que mejor hablen con el rey directamente. O sea, en un primer momento sí acordaron, ¿ah? Que podría haber un gobierno constitucional con un monarca aliado al rey español, en un primer momento. Pero luego la Serna optó por decir que mejor podemos hablar directamente con el rey, ¿no?
Y la conversación quedó ahí. Es más, hasta dijo a San Martín, ¿por qué no viajamos y hablamos con el rey directamente? Al final la conversación llegó a su fin. En esta pintura puedes apreciar a San Martín hablando con el rey de Serna. La conversación llegó a su fin y cada quien por su lado. En un acto muy sorprendente, ¿sabes qué hizo el virrey Pezuela? O perdón, la Serna. La Serna con sus tropas se va a la sierra, de verdad. Acá en Lima hubo preocupación por parte de la aristocracia criolla, porque si el virrey La Serna sale con sus tropas, allá, Paul, lo que pasa es que lo que ellos estaban conversando es que podían establecer una monarquía constitucional y que este príncipe sea aliado de España, o sea, de alguna forma puede tener hasta parentesco, ¿no? Con el rey de España. O sea, un príncipe español que sea de la dinastía Borbón, ¿no? Pero que sea aliado al rey de España. O sea, al principio sí estaban de acuerdo, sino que luego la Serna dice, sí, pero mira, ¿qué te parece mejor si esto lo hablamos directamente con el rey? Así podría ser, ¿no? Ahí es un poquito que la conversación quedó en... No, y San Martín le dijo, bueno, si quieres, pero acepta la independencia, ¿no? La conversación llega a su fin, ya Paul, y es así que la Serna, en una medida estratégica, saca sus tropas de Lima y se va a la sierra. Y San Martín es invitado por los nobles de Lima a ingresar a la capital por una razón. En primer término, cuando la Serna se fue con sus tropas, muchas tropas, o diré, eh, hubo acá en Lima una revuelta popular por parte de los indígenas, los esclavos, que estaban viendo como una oportunidad para sublevarse. Así que los nobles le piden a San Martín que ingrese a la capital. ¿Ya? Entonces, algo que no podemos perder de vista es que la Serna quería concentrar sus tropas en la sierra para poder hacer una mejor defensa. San Martín entra a la capital invitado por los nobles y los nobles le dan su respaldo. Y San Martín va a redactar, bueno, Manuel Pérez de Tudela redacta el acta de independencia y don José de San Martín proclamó la independencia, pero claro, más de uno podría preguntar, ¿por qué San Martín proclamó la independencia si el Perú todavía no era libre? Pero es que ese es el deseo, la vocación de luchar por un objetivo. Cuando San Martín proclama la independencia, estaba expresando esa convicción, esa resolución de conseguir este objetivo que era la independencia. San Martín proclama la independencia y durante el llamado protectorado, que es su gobierno, va a dar una serie de medidas con el objetivo de lograr, pues, su intención de San Martín era la monarquía, evidentemente. Claro, el cabildo abierto era para sentir que la población
le da su respaldo, Fabiano. Y como la población estaba de acuerdo, entonces se redacta el acta de independencia. Claro, porque en el acta firman los presentes, ¿no? O sea, el cabildo abierto era para ver si estaban de acuerdo con la independencia los vecinos de Lima y por eso se procede a firmar el acta de independencia. ¿Ya, Fabiano? Y posteriormente se proclama la independencia. Gracias, Fabiano. Ahora, hablemos de la Orden del Sol. San Martín quería que los nobles acá en Lima, la aristocracia, ¿no? Tú sabes que muchos eran pues descendientes de duques, condes, marqués, ¿no? Entonces, ¿qué quería San Martín? San Martín quería que ellos lo sigan respaldando, lo sigan apoyando, porque si San Martín tenía intención de establecer una monarquía, es evidente que iba a haber una nobleza, ¿no? ¿No te parece? Es así que se proclama también la Orden del Sol. Son títulos para los nobles, ¿ya? ¿Y qué será la libertad de vientres? Todo hijo de esclavo nacido a partir del 28 de julio es libre. Esto de la libertad de vientres deja mucho que pensar, ¿no? Porque San Martín en ningún momento estaba hablando de acabar con la esclavitud totalmente, ¿no? Porque el hecho de que diga todos los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio implica que solamente sería un grupo muy reducido. La mayor parte de esclavos seguiría en esa condición. Habría que pensar si San Martín era respaldado por los nobles, ¿cómo los podía dejar sin su mano de obra, los esclavos? ¿Te das cuenta? Por otra parte, San Martín decretó la abolición del tributo y la mita y también estableció la Biblioteca Nacional. Esta es una obra importante, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque la Biblioteca Nacional implicaba difusión de cultura, pero algunos podrían decirme, profe, un momentito, la población común, campesina, esclava, no tenía educación, profesor, o en todo caso eran analfabetos. Claro, pero San Martín quería que entre la clase criolla de alguna forma se difundan ciertos conocimientos, ¿no? Claro, porque se van a crear los departamentos. Tiene razón, Andrea. Ya, claro, San Martín estaba tomando medidas, obviamente tomando en cuenta que ya puede ser un gobierno de protectorado, ¿no? Por ejemplo, los cabildos coloniales se convierten en municipios, ¿no? Los cabildos coloniales se convierten en municipios, ¿ya? Muy bien. Ahora hablemos de un debate muy interesante entre los monarquistas y los republicanos. Bueno, la semana pasada te comenté algo, ¿no? Te hablé acerca de esto. Ya.
Y otro detalle importante es que el representante de San Martín, su ministro de guerra era Bernardo Monteagudo, y el sistema republicano lo defendía Sánchez Carrión. Para los monarquistas, el Perú debía ser una monarquía porque, según dijeron, en una monarquía gobierna la gente más ilustre, la gente preparada, y Sánchez Carrión replicó que en una república, como hay igualdad ante la ley, todos deberían tener la misma oportunidad, acceso a la educación, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, todo iba bien, pero hubo justo una batalla en Macacona, Ica, en la que va a haber una derrota de San Martín. Un grupo de nobles se le acercó a San Martín y le habló y le dijo, ¿por qué no busca el apoyo de Bolívar? ¿Mm? Entonces se le preguntó, ¿no? ¿No sería mejor que San Martín busque el apoyo de la corriente libertadora del norte? Eso implicaba que San Martín viaje a Guayaquil y busque conversar con Simón Bolívar. A Simón Bolívar le estaba yendo bien en el norte. Bolívar estaba liberando o asegurando la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? ¿Para qué fue San Martín a Guayaquil? Porque la entrevista a Guayaquil se realizó, pero la pregunta es, ¿para qué fue San Martín a Guayaquil? ¿Qué deseaba San Martín? Buscar el apoyo militar de Bolívar. Bueno, siempre se nos ha contado que Bolívar expresó, ¿no? Que en el mismo cielo no brillan dos soles, solo uno, en el sentido que no podía haber dos caudillos. Algunos autores comentan que una de las razones por la que Bolívar no apoyó a San Martín sería que también eran distintos en su forma de pensar, porque San Martín era monarquista o quería monarquía constitucional y Bolívar era republicano. Aunque Bolívar no es que le dijo no rotundo a San Martín, pero le expresó que en ese momento no podía ayudarlo porque estaba asegurando la independencia de la Gran Colombia. Claro, la Gran Colombia era Venezuela, Ecuador, Quito o Ecuador. Bolívar, o sea, la primera propuesta de San Martín fue unir sus ejércitos. Ahí está, unirlos. Un solo ejército. La otra propuesta fue que al menos Bolívar envíe refuerzos. Bueno, si no es posible lo primero, lo segundo, que Bolívar mande refuerzos. Pero al final no se dio. O sea, el detalle es que no se dio. Muchos consideran que Bolívar no estaba muy de acuerdo con las ideas de San Martín en cuanto a monarquía, porque él era republicano. San Martín regresa al Perú, ¿ya? San Martín regresa al Perú, ¿y qué cosa va a ocurrir? San Martín da su discurso, que claro, convoca el Congreso, aunque seguro más de uno le preguntó, ¿no? ¿Cuándo viene San Martín? ¿O cuándo viene Bolívar?
Qué complicado para San Martín contestar esa pregunta, ¿no? Sí le preguntaban, ¿cuándo viene Bolívar? ¿Qué hizo San Martín? Convocó al primer Congreso peruano o al primer Congreso Constituyente. Claro, podemos llamarle Congreso Constituyente porque su objetivo era elaborar una constitución, ¿sí o no? Así que San Martín inaugura el Congreso, da un discurso y sorprende a todos, anunciando que se retira del Perú. San Martín está renunciando a su cargo de protector. Vaya sorpresa. Más de uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Muchos consideran que San Martín estaba dando este paso para permitir que venga Simón Bolívar. Muchos consideran que lo que pasó en Guayaquil hizo que San Martín decidiera retirarse porque tampoco sentía mucho respaldo a sus ideas de establecer una monarquía constitucional. Ahí está el detalle. Aunque San Martín promovió la idea de una monarquía, no sentía que los peruanos estén plenamente convencidos de hacer o establecer una monarquía. Así que San Martín presentó su renuncia, inauguró el Congreso y el Congreso va a entrar en sesiones y va a proclamar a Francisco Javier Luna Pizarro primer presidente del Congreso. Una de las primeras tareas de este Congreso será establecer lo que algunos han denominado el primer triunvirato. ¿Qué va a hacer este Congreso? Tenía que acabar con las fuerzas realistas, pero para acabar con este peligro, este Congreso recién instalado designa la Junta Gubernativa, que se llama triunvirato porque eran tres personas, como tú puedes notar, ¿no? Eran tres personas: José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquija. ¿Ya? Tres personas. Su objetivo de ellos era acabar con las fuerzas realistas y van a llevar a cabo la primera campaña a puertos intermedios. ¿Sí? Como tú puedes ver en el mapa, las flechas rojas, puedes observar, las flechas rojas representan a las tropas peruanas y las flechas azules representan a las fuerzas españolas, ¿verdad? ¿Sí o no? Las fuerzas peruanas van a desembarcar en Iquique, van a avanzar hacia Arica, hacia Tacna, Moquegua, pero las fuerzas españolas van a venir, ¿no? Va a llegar Canterá, va a llegar Valdés, y esas fuerzas van a enfrentar a las fuerzas peruanas en Torata y en Moquegua, ¿ya? Torata y Moquegua. ¿Cómo le fue a las tropas peruanas? Lamentablemente derrotas. Las tropas peruanas son derrotadas. ¿Cuál va a ser la reacción o qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a acontecer? Un motín, el motín de Balconcillo.
José Ela Ribagüero va a llegar a la presidencia. Claro, un momentito. ¿Quién era Ribagüero? Ribagüero era un criollo, miembro de la aristocracia, ¿no? Claro, era un aristócrata. Era parte de la aristocracia criolla. ¿Sí o no? ¿Sabes cómo llegó al poder él? Se dice que el ejército, a cargo de Santa Cruz, va a presionar al Congreso para que proclame a Ribagüero presidente. El Congreso se va a sentir presionado porque los militares le dieron a entender que su apoyo dependía de que ellos proclamen a Ribagüero presidente. Así que Ribagüero llega de esa forma a la presidencia. No es que Ribagüero alguien lo eligió, alguien votó por él, no. Nada que ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ribagüero va a llevar a cabo la segunda campaña Puertos Intermedios. Segunda campaña a Puertos Intermedios. Mira el mapa de nuevo. Todo lo que es color rojo representa el Perú y lo que es color azul representa, o las flechas azules, a España, ¿no? Flechas rojas representan al Perú. Flechas azules representan las tropas españolas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Más o menos. Las tropas peruanas desembarcan en Iquique, avanzan a Arica y como tú puedes ver se dividen, ¿no? Un grupo con Gamarra se va por Arica y el otro grupo se va hacia Hilo, hacia Moquegua. Fíjate, ¿sí o no? O sea, claro, las tropas desembarcan en Iquique, avanzan hasta Arica. O sea, un grupo está al mando de Santa Cruz, pe, General Santa Cruz. En un primer momento puede decirse que la batalla de Cepita, algunos consideran que en un primer momento pues, puede hasta decirse que fue una victoria, ¿no? Pero el resultado final es el que cuenta. Y al final, la campaña en sí, total, fue un fracaso. Claro, algunos autores señalan que cuando comenzó la batalla de Cepita, Perú tuvo una buena ofensiva, pero yo a veces le comento a los muchachos, ¿no? Es como un partido de fútbol, ¿no? Es como que si tú estás dominando todo el primer tiempo, estás dominando, es más, estás ganando y al final te voltean el partido. Algo así, algo así. Entonces, en la campaña por los intermedios, en la batalla de Cepita, en un primer momento las tropas peruanas pues tomaron una gran ofensiva, ¿no? Pero tú puedes ver al final qué ocurre. Fíjate en el mapa, justo ubica Cepita, de lo que estaban muy bien, luego empiezan a retroceder, ¿sí o no? ¿Por qué están retrocediendo? Porque llegaron las tropas españolas y los están persiguiendo, ¿sí o no? Eso es lo que se observa en el mapa. Aunque avanzaron hasta Cepita, al final llegan tropas españolas y las tropas peruanas van a tener que retroceder. En vista de que las tropas al final son derrotadas, el Congreso va a destituir a Ribagüero. Claro, Ribagüero va a ser destituido. En serio, lo destituyen. Y el Congreso designa nuevo presidente ¿a quién? A Torre Tagle. Pero antes, déjame contarte cuál fue la reacción de Ribagüero. Ribagüero no aceptó su destitución.
Ribagüero estaba muy molesto, estaba muy incómodo. Y tal vez tú no me creas, Ribagüero se fue a Trujillo. Claro, Ribagüero se va a Trujillo. ¿Ya? En Trujillo, Ribagüero prácticamente es como que se hubiera instaurado un gobierno paralelo. Por eso a veces algunos autores han comentado, ¿no? Cuando llega Simón Bolívar al Perú, es como que se encontrara dos gobiernos, Torre Tagle y Ribagüero. Ah, pero un momentito, profesor, no se equivoque. El de Torre Tagle era el legítimo, porque era el que el Congreso había designado. Ribagüero estaba destituido. El asunto es que no quería aceptar. ¿Es correcto? Ahora, traer a Simón Bolívar. Obviamente, el hecho de que pasar esta situación de alguna forma va a permitir que vengan las fuerzas bolivarianas, ¿no? Claro, pues. Muy bien. Ahora sí, cuando Simón Bolívar llega al Perú, ¿qué situación encontró? Encontró a Ribagüero en Trujillo y obviamente quien lo fue a recibir con apoyo del Congreso fue Torre Tagle. ¿Sí o no? Se van a dar una serie de situaciones que van a llamar mucho la atención. Varias situaciones. Por ejemplo, se dice que Ribagüero empezó a tener correspondencia con los españoles. ¿Sí o no? Que sí, se va a descubrir que Ribagüero hasta le estaba proponiendo a los españoles una especie de alianza contra Simón Bolívar, unirse para sacar a Bolívar del Perú. ¿Qué cosa? ¿De verdad? Profe, ¿eso puede ser llamado traición? Bueno, así lo consideran. Y se decidió capturarlo, ¿sí? Decidieron atraparlo. Y así que Torre Tagle también estaba en una situación incómoda, porque ahora Torre Tagle también estaba de alguna forma siendo investigado. Y Torre Tagle también se va a refugiar en el Real Felipe, en Callao. Una anécdota curiosa es que Torre Tagle se refugia en el Callao, en el Real Felipe, y se dice que justo hubo una especie de epidemia y Torre Tagle va a morir. Profe, ¿qué pasó con Ribagüero? A Ribagüero lo habían capturado y lo pudieron haber traído acá a Lima, pero curiosamente Ribagüero va a ser deportado a Europa. Ahora sí, habiendo pasado toda esta situación, habiendo pasado todo esto, es que el Congreso ya le encarga a Bolívar, pues no, la dictadura y le pide que él se haga cargo de toda la campaña final, ¿no? Para esto el Congreso hasta se disuelve y la primera constitución que se había aprobado en 1823 también dejaría de regir, porque la idea era darle las atribuciones a Bolívar como dictador para que él pueda llevar a cabo la campaña final, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la campaña?
¿Con qué batalla podemos decir que comienza estas importantes batallas de la independencia? La batalla de Junín. ¿Sabías que la batalla de Junín es denominada batalla de los sables? A la batalla de Junín se le suele llamar batalla de los sables o también la batalla sin humo. En esta batalla, según relatos, la batalla, al parecer, estaba siendo adversa. Ah, claro, como dice Pablo, batalla de los sables, batalla sin humo, porque no había arma de fuego. Tiene razón, Paul. Algunos dicen la batalla sin balas. Bueno, bueno. Básicamente porque se dice que no se usó arma de fuego, ¿no? Gracias, Paul. En esta batalla cumplieron un papel clave los usuarios Junín. ¿Cómo así? Se dice que la batalla estaba siendo, pues, parecía que esta batalla se iba a perder. La batalla se mostraba muy favorable a los españoles. Sin embargo, un personaje llamado el Mayor Rasuri dio una especie de contraorden, porque hasta se dice que la orden era cierto repliegue o retirada para evitar perder todo el ejército. Sin embargo, se habla del Mayor Rasuri, que el Mayor Rasuri ordenó a su vez al jefe de los húsares de Junín, el señor Suárez, que sigan peleando. Y al final esta batalla va a terminar en una victoria a cargo de los húsares de Junín. La batalla decisiva será la batalla de Ayacucho, ¿sí o no? La batalla de Ayacucho. A mí me preguntan con qué batalla Perú logra su independencia con la famosa batalla de los generales. ¿Sabías tú que en esta batalla estuvieron presentes el virrey La Serna, sus generales importantes, pero Bolívar no estuvo en esta batalla? Bolívar le encargó a Sucre, claro, el general Sucre. En esta batalla, eh, claro, tú dices, ¿y por qué no estuvo Bolívar? Se dice que Bolívar había venido a Lima para evitar un posible desembarco español, ¿ya? Un posible desembarco español. ¿Qué te parece? En la batalla de Ayacucho terminó herido el virrey La Serna y precisamente como esta fue una victoria peruana, se tomó prisionero al virrey y empezó las negociaciones de paz. Claro, esto se va a firmar entre Sucre y Canterá. Sucre y Canterá.
Sucre va a firmar por el Perú y cantará por España. Aunque España reconoce su derrota y Perú se compromete a indemnizarla, va a haber acuerdos que van a ser muy sorprendentes. ¿Ya? Un instante, permíteme, por favor. Solo un ratito, por favor. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un instante, por favor. Un ratito. Ya, ahora sí vamos a continuar. Mm, acá, ya. Muy bien. La capitulación de Ayacucho entonces va a tener algunas cosas sorprendentemente muy favorables para España. Por ejemplo, se acordó que Perú tenía que indemnizar a España. También se acordó, un instante, por favor. A ver, por acá. Se acordó que los españoles que querían regresar a su país podían hacerlo. Perú podía colaborar para que vuelva a su país. También que si algunos militares querían quedarse en el Perú, podían conservar sus mismos grados militares. Claro, muy bien. Sin embargo, no es a pensar que la independencia se aceptó así inmediato, totalmente, ¿ah? Porque también hubo lugares que hubo cierta resistencia, ¿no? El Alto Perú, en el Alto Perú, Pedro Antonio Lañeta no quiso aceptar la independencia. Claro, pero Antonio Lañeta dijo que él era fiel a su rey y que si su rey no le daba la orden, él iba a continuar por acá. Curiosamente, luego sus tropas se sublevan, ¿no? Sus tropas se sublevan, como tiene Tumusla, y al final, pues, sus tropas se van a rendir. Y el Real Felipe, José Román Rodríguez, también se va a sublevar, ¿no? Pero al final van a capitular. O sea, no es que tampoco eh, no quisieron aceptar indefinidamente, ¿no? Al final tuvieron que rendirse también. Al final tuvieron que capitular o rendirse. Cuando Simón Bolívar gobernó el Perú, se crea Bolivia, se hace la constitución vitalicia, una constitución que Bolívar decía que el gobernante iba a ser vitalicio.
de verdad. Si se aplicaba esa constitución, Bolívar iba a ser presidente hasta su muerte. Y luego Bolívar convoca a un congreso anfictiónico en Panamá. Claro, congreso anfictiónico. Anfictiónico significa de formación conjunta, ¿no? Es el famoso Congreso de Panamá. Claro, para Simón Bolívar debían formarse bloques para equilibrar pues, con las fuerzas europeas. Ya, por ejemplo, en el norte ya estaba Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos ya estaba ya, pero también debía haber un bloque en Hispanoamérica, decía él, ¿no? Un bloque hispanoamericano, para eso era el Congreso de Panamá, pues. Pero seamos sinceros, no, su proyecto no prosperó, ¿ya? Pero al final, seamos sinceros, no prosperó la idea de ese Congreso, ¿no? Al final no prosperó, lamentablemente. Hubo ciertas diferencias, por ejemplo, Argentina, Chile, ¿no? Ellos consideraban que en el fondo Bolívar quería hacer algo así como un imperio, ¿no? Ellos pensaban que mejor cada república debía gobernarse de forma autónoma. Por eso es que al final el Congreso de Panamá no se concretó, ya al final no se concretó. Otro detalle es la Federación de los Andes. Bolívar también tenía intenciones, ¿no? De que la Gran Colombia, Bolivia y Perú se unan, pero otra vez, al final no se concretaron esos proyectos, no se concretaron. Lamentablemente quedó en nada. Claro, sí. Ya, no, sí. Lo que pasa es que hay unas cositas ahí, pero no hay problema. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver qué va a pasar con Bolívar. Bolívar intentó llevar su proyecto, ¿ya? Eh, con el objetivo de tener un gobierno que equilibre los poderes con respecto a lo que había en Europa. Por eso formaba bloques, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero entonces nos ponemos a pensar un momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? El primer punto es que Bolívar al final no tuvo el apoyo para su primer gran proyecto, que era el Congreso de Panamá, y la Federación de los Andes tampoco, ¿verdad? Por aquí me preguntaron, creo, claro, Bolívar hizo su constitución vitalicia, que rigió poco tiempo, ¿ah? Rigió poco tiempo. Cuando Bolívar sintió que sus proyectos no eran apoyados o no tuvo el respaldo suficiente, Bolívar decide retirarse del Perú. Bolívar decide retirarse del Perú. Claro, ¿ya? ¿Y a quién le va a encargar? Le va a encargar a Santa Cruz. ¿Ya? Le encarga a Santa Cruz.
Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación, que ahora son las preguntas ya, ¿de acuerdo? Vamos a contestar preguntas. ¿Qué te parece? Entonces, dejo de compartir, ya hemos terminado la teoría. Ah, retrocedo. A ver, retrocedo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí. Ya, a ver, ya. No hay problema. Ya, muy bien. Ahora sí, esto es lo que ya habíamos visto, ¿ya? A continuación, vamos a ver entonces las preguntas para resolver, ¿ya? A ver, dejo de compartir esto y vamos a las preguntas. A ver, un ratito, por favor. Acá, ya está. Un ratito, un ratito. Ahí está. Muy bien. Pregunta uno. Ahí lo tienes. A ver, vamos. Pregunta uno. Muy bien. La pregunta uno dice así. En 1820, general José de San Martín desembarcó en Paracas y estableció en Pisco su primer cuartel general. El objetivo de este hecho fue iniciar las negociaciones para la independencia y ganar partidarios para la causa emancipadora. Así el general en mención promovió, uno, la conferencia de Miraflores y Punchauca. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Verdadero. La primera es verdadero, ¿sí o no? Ya. Segundo, la expedición de General Álvarez a la sierra. También verdadero. ¿Sí o no? Moyano Puccio no, pues eso es de los propios españoles. Claro, ve. No, o sea, el motín de Napuquio es los propios españoles contra el virrey. Falso. El motín de Merconcillo es posterior, tiene nada que ver. Y el general, no, pues en todo caso, esa es una medida posterior de San Martín en el protectorado. ¿Te das cuenta? Uno, dos nomás. La A, letra A. ¿Está bien? Pregunta dos.
Muy bien. Entonces, algo te comenté de este general Rafael de Riego, ¿no? Que se había sublevado en España, ¿no? ¿Te acuerdas? El general Rafael de Riego se sublevó en España. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu respuesta en la 2? A ver, ¿qué has marcado en la 2? Muy bien, correcto. El general Rafael de Riego buscaba defender la vigencia de la Constitución doceñista promulgada en Cádiz. Correcto. La 2 la C. La 2 la C. Vamos a la 3. 3. ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien. Claro. A inicios de 1821, en la hacienda Punchauca, conferenciaron José de San Martín, el virrey José de la Serna. En la reunión acordaron un plan de paz que consistió en reconocer la independencia del Perú siempre y cuando el país, respuesta correcta, muy bien, la B, sea gobernado por un monarca constitucional aliado a España. Perfecto. 4. Vamos a la 4. Sí, por si acaso la 3 era la B de bueno. Claro, era la B de bueno. A ver la 4. Ya. Tras el juramento de la independencia, San Martín hizo legal su protectorado con estatuto provisorio que brindó el lineamiento del gobierno protectoral. Lo que quiero aclarar es que todavía no había una constitución, ¿no? O sea, constitución no es un estatuto provisorio que dice lineamientos de un gobierno protectoral, ¿ya? Una primera medida es los cabildos, se convierten en municipios. O sea, la uno es verdadera, la 2 no, porque la sociedad patriótica tenía por objetivo buscar la monarquía constitucional. La sociedad patriótica no tenía por objetivo, o sea, rechazar al parlamentar, o sea, eso no era su labor, ¿de acuerdo?
La sociedad patriótica, San Martín quería difundir las ideas monarquistas y hubo debates, ¿no? No, no era el objetivo. Tres, tampoco. Además que la sociedad patriótica no estaba propiamente comprendida como parte del Instituto Provisorio, ¿no? Sufragio directo todavía, eso es posterior, ¿no? Sufragio directo significa que tú votas sin intermediarios. Y en esta época todavía votaban representantes, no había voto directo. Y se cumplió efectivamente, honestamente, eh, fue básicamente teórico, ¿no? Básicamente teórico, decir que se cumplió efectivamente. La palabra efectivamente implica que ya pues se hizo, ¿no? Mira, con decirte, San Martín lo planteó, ¿no? Pero otra cosa es que se cumple en la práctica, es como lo de la esclavitud, ¿no? Por eso en realidad solo damos uno, porque es de acuerdo al estatuto provisorio, ¿ya? La A, solo uno. Cinco, ya las cinco, a ver, las cinco, estamos esperando sus respuestas. Sí, las cinco la ve de bueno, excelente, claro. Dice, tras el fracaso del proyecto sanmartiniano, el primer Congreso Constituyente se trazó como objetivo establecer el sistema republicano. Sin embargo, las fuerzas realistas aún representaban una amenaza para su consolidación, para acabar con este peligro latente, la élite congresal. Claro, pues. O sea, lo primero que hace el Congreso, ¿qué es? No es formar una junta gubernativa a cargo de un triunvirato, eso es lo primero que hace. El motín de Valconcio viene después, claro, eso viene después. Cuando la primera junta gubernativa fracasa en sus batallas, ahí es que viene Motino del Concilio, después. ¿Está bien o no? Es correcto la B de bueno. La B de bueno. 5 B de bueno. 6. A ver la 6. Lea, por favor, lea. Muy bien, muy bien. Leamos para que todos estén de acuerdo con la respuesta. Con el motín de Valconcillo, José Larribagüero, representante de obviamente de la aristocracia criolla, ¿sí o no? Aristocracia criolla. Además dice, lideró la conducción de la independencia.
No obstante, su derrota en la segunda campaña por intermedio generó su caída y para restaurar su poder inició negociaciones con las fuerzas realistas. Este nuevo escenario trajo consigo, ¿qué cosa? Vienen las fuerzas bolivarianas, ¿no? Ya se opta por traerlo a Simón Bolívar, ¿sí o no? Claro, pues muy bien, excelente. Entonces, la sede campeón. Siete es por ordenar, ¿ah? A ver, las siete es por ordenar. Siete. A ver, ordena. ¿Ya? ¿Listo? Claro. Primero sería el motín de Napuquio, ¿no? Cuando lo sacan a Pezuela. Claro. Primero motín de Napuquio. Luego, ¿qué sigue? Protectorado. Correcto. Sigue el protectorado. ¿Ya? ¿Qué sigue? El motín de Valconcillo. Cuando llega al poder Ribagüero. Correcto. ¿Qué sigue? La dictadura de Bolívar, ¿no? Ya petó. Entonces la D. La D, doctor. ¿No? La D, doctor. Está bien. Ocho. A ver, muy bien, muy bien. Ahí tenemos una respuesta ya. Tenemos una respuesta. Ya, ya. Muy bien, ya. Excelente, dos respuestas ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Claro, porque está hablando en el Perú, pues. Como dice con León Simón Bolívar en el Perú, cuando Bolívar llegó, el presidente era Torre Tagle. Bolívar va a ser nombrado dictador más adelante, cuando ya las cosas se pusieron complicadas, cuando ya lo sacan a Torre Tagle, los Ribagüero, todo, ya después, no fue inmediato, pues. Anfictiónico significa formación conjunta, nada más. Anfictiónico es algo que se forma de formación conjunta, ¿no? ¿Ya? No, el Congreso se disuelve solo para el cargo de dictador, falso. Sí, aunque lo otro puede ser cierto, pero eso es en Bolivia. Está hablando del Perú. No, todas son falsas, porque el punto es en el Perú y Chuquisaca es Bolivia, ¿me das cuenta? Ya, entonces, la A, todas son falsas. Nueve, nueve. Ya, mira la 9. No es que tenga trampa, pero hay que leer bien nomás. No, trampa no tiene, solo hay que leer bien.
como la pregunta ahora sí se centra en su proyecto bolivariano, ¿te das cuenta? La pregunta ahora se centra en su proyecto. Entonces, la primera sí es verdad. Bolívar sí impulsó convocar un congreso. Eso sí es verdad. Pero ese es su proyecto bolivariano, pues. ¿Te das cuenta? La primera sí es cierto. Pero la pregunta, ¿por qué no es verdad? La segunda, ¿por qué no? Porque dice toda América. Toda América incluiría Estados Unidos. Y Estados Unidos ya tenía su propia formación. ¿Te das cuenta? No, la 3 tampoco. Y Sucre no fue sino aprender Perú. Quien gobernó el Perú fue Bolívar. Solo la A. Solo uno, la A. ¿Ya? Solo uno, la A. 10. 10. A ver. No, pues que la Gran Colombia se creó mucho antes. Mucho antes. Antes de venir a Perú incluso. No tiene que ver. ¿Te das cuenta? No tiene que ver. O sea, la 3 ya se había creado antes. Él no se autoproclamó dictador para crear la Gran Colombia. ¿De acuerdo? Listo. 10. A ver, chicos, la 10. A ver, la 10. Correcto. La formación de bloques políticos permitiría equilibrar fuerzas con las naciones europeas. Correcto. La A. La A de abogado. La A de abogado. Excelente. Hemos terminado la teoría y la práctica, pero ahora quedan preguntas sueltas que voy a hacer. ¿Está bien o no? Algunas preguntas generales, Pepa, a ver cómo vamos. ¿Ya? ¿Está bien? Así generales, pues generales. A ver, pregunta. ¿Qué precursor, qué precursor escribió la exclamación reivindicacionista? No vale buscar lo que te acuerdas. ¿Qué precursor escribió la exclamación reivindicacionista? No vale buscar a... Es un precursor reformista. El precursor que escribió la exclamación reivindicacionista. Muy bien, Fray Calisto. Fray Calisto de San José Topa Inca. Ya, muy bien. Otra pregunta. ¿Qué cultura peruana aplicó la técnica de los archipiélagos? ¿Qué cultura peruana aplicó la técnica de los archipiélagos? Excelente. Renata, Sumi, Nayeli, Brenda, también José, Ángela. Gracias. Sí, Tiahuanaco. Claro, es como decir control de pisos ecológico, ¿no? El control de pisos ecológicos. Otra pregunta. Pachacute instauró el imperio incaico, pero antes de ser llamado Pachacute, ¿cuál era su verdadero nombre? Claro, claro.
Pachacute es famoso, ¿no? Pero, ¿cuál era su verdadero nombre cuando se enfrenta a los Chancas? Muy bien, Sumi, ¿no? Kusi Yupanqui. Claro, es que se dice que Kusi Yupanqui era su nombre como príncipe antes de la batalla con los Chancas, pues. Ya pelean en Yaguarpampa, ¿no? Los derrotan con los Chancas en Yaguarpampa y ya, bueno, él va a instaurar el imperio, va a organizar el Tahuantinsuyo, ya se le va a conocer como Pachacute. Correcto. Pregunta, volviendo a primeros pobladores, a ver, la ciudad de Caral, ¿de acuerdo? Se encuentra en qué famoso valle. No vale buscar, ¿ah? Excelente. En el Valle de Supe, provincia de... Excelente, Valle de Supe, provincia de... Está en Lima, claro, está en Lima, pero ¿qué provincia? No, Lima sería el departamento de la región. Pero ¿en qué provincia está? Claro, sí es Valle de Supe, pero ¿qué provincia? Barranca, Barranca. Excelente, ¿ah? Muy bien. Y la última pregunta para despedirnos. ¿Quién descubrió a la dama de Cau? No vale buscar, ¿ah? ¿Quién descubrió a la dama de Cau? Excelente, Ángela Saldaña, Régulo Franco Jordán, de la Universidad de Trujillo. No olvides que la dama de Cau pertenece a la cultura mochica y es considerada una de las primeras mujeres gobernantes del antiguo Perú, ¿no? Cultura mochica, la dama de Cau, por supuesto. Gracias, muchachos, como siempre, muy amables. Gracias por su buena participación. Gracias por ser tan atentos, tan educados, respetuosos, muy amables. Cuídense bastante, muchachos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chicos.